Y vamos a seguir con el segundo bloque en el que vamos a contactar con gente que nos va a hablar desde un punto de vista más práctico. Y bueno, pues la primera ponencia corre a cargo de Alejandro Blas, que es director general de la plataforma Tierra de Cajamar. Es también ingeniero de caminos, canales y puertos. Y además, pues es el ejecutivo en tecnologías de la información por más de 20 años. Y bueno, pues nos va a contar la herramienta que tienen preparada desde esta plataforma Tierra, desde Cajamar, para ayudarnos con esta gestión del cuaderno de campo, pues que vemos que es una de esas piedrecitas en el zapato que se nos está atascando un poquito más con esta nueva normativa. Entonces, Alejandro, pues todo tuyo y nos vas contando. Genial. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, depende de dónde. Y, y nada, encantado de estar aquí, de tener la oportunidad de presentaros lo que hacemos, ¿no? Voy a compartir aquí la presentación para dejarlo todo listo, a ver si va todo bien. Vamos a ver, compartir. Sí, ¿se ve? ¿Bien? Perfectamente. Vale, fenomenal. Bueno, como comentaba, ahora mismo nosotros desde la plataforma, pues comentaba José Luis que tenemos una herramienta para poner en práctica lo que hemos estado viendo esta mañana en la jornada. De hecho, yo creo que uno de los puntos principales del cuaderno digital, ¿no? Que es la herramienta quizá estrella, ¿no? Por la que pivota, se puede decir, toda esa captura de información que nos han estado comentando, ¿no? Y el otro día fuimos en una jornada, en la jornada de Datagri, por ejemplo, que estaban también hablando de con la explotación y comentaban, había una discusión interesante entre el punto de vista de producción y el punto de vista de la administración, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión es el balance que podamos conseguir, por un lado, por supuesto, para poder hacer una política eficaz desde el punto de vista de la administración, se requieren datos para poder hacer unas políticas mucho más como diría, específicas, ¿no? No café con leche para todos. Y para eso también, pues, por eso es necesario, yo creo que registrar toda la información, em, tanto de fertilizantes y fitosanitarios, ¿no? Pero no solo eso, sino para el uso propio de la explotación. Yo creo que lo principal aquí es que veamos que esta herramienta lo que vienen es a ayudarnos a ser más eficientes, no únicamente a quizá la sensación que tenemos todos de control, ¿no? O de control y sancionabilidad, que creo que es el kit de la cuestión que, bueno, por la forma quizá en la que se ha comunicado todo, en que, bueno, pues aparecen unos reales decretos que ahora veremos y tal. Bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista lo importante es percibir que la digitalización de la explotación nos lleva a una mayor eficiencia y, por tanto, teniendo datos, vamos a ser capaces de compararlos. Entonces, yo antes de entrar en materia, y muy rápidamente, por supuesto, si me extiendo, me cortáis, por favor. Voy a ir muy rápido explicando por qué estamos aquí, ¿no? Es decir, por qué estoy yo aquí en esta ponencia. Desde Cajamar sabéis que llevamos más de 60 años, hemos cumplido hace poco, y hemos estado apoyando al sector agroalimentario desde siempre, ¿no? Hemos tenido una serie de servicios, unos servicios siempre con una vocación gratuita, una vocación de volcar esa rentabilidad que obtiene la caja en la propia sociedad y en el propio sector. Y todos estos servicios que veis aquí en la diapo, pues han ido evolucionando y llegó un momento en que dijimos, oye, ¿cómo llevamos esto al siguiente nivel, ¿no? Que el siguiente nivel para nosotros era digitalizar. O sea, si queríamos ayudar en la digitalización, lo primero que teníamos que hacer era ponerlo en práctica nosotros, ¿no? Entonces, todo esto, desde las estaciones experimentales que quizá conozcáis, y si no las conocéis, os invito a visitar en Palmerillas, allí en El Ejido, o en Paiporta, en Valencia, donde se hacen estudios, donde se hacen colaboraciones con empresas, etcétera. Bueno, pues todo eso genera una serie de contenidos, los informes que generamos también en el propio banco, los servicios, el servicio de estudio de publicaciones, que si conocéis, pues tiene una serie de observatorios, tiene una serie de informes muy, muy profundos, e incluso otros menos profundos y más de actualidad. Todo eso lo hemos digitalizado y lo hemos puesto a disposición de todo el mundo en una plataforma abierta y gratuita que se llama Plataforma Tierra. Pero no solo eso, también nuestro servicio de formación con la pandemia se convirtió ya en un servicio digital y, por supuesto, damos también cursos de formación y webinars, etcétera. Y por último,
y no menos importante, nuestra hermana Caja Marinova, que sería una incubadora de startups que están especialmente dedicadas al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Es decir, son este tipo de herramientas. Todo eso está dentro de lo que sería el modelo de innovación abierta de Cajamar y que intentamos pues, promocionar en todo lo que hacemos, ¿no? La plataforma Tierra, muy rápidamente, es, como decía, una plataforma abierta, una plataforma para que podáis tocar, para que podáis testear con esa formación, con ese contenido de innovación, con una sección que nos gusta mucho y que tenemos mucho cariño, que es mercado, donde tenemos más de 700 indicadores de mercado, donde podéis consultar la evolución histórica de todos estos indicadores. Ponemos en un solo sitio como pues, más de 30 fuentes o 30 orígenes de datos para poder compilar todo esto de forma recurrente, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos nuestra sección de herramientas digitales y esa es donde vamos a entrar un poquito más en profundidad con el tema del cuaderno de explotación. Una última sección que acabamos de lanzar, que no sé si conocéis, que es la comunidad, que es una plataforma de blogueros. Tenemos firmas reconocidas como Tomás García Escarte, Juan Carlos Pérez Mesa, Steve Anderson, Manuel Laínez, Francesc Reguant, Javier Dueñas, el propio Roberto García Torrente, que es nuestro presidente, Pablo Resco y Francisco Castillo, entre otros. Aquí, si os apetece y queréis, la plataforma es una plataforma abierta, es una plataforma gratuita, tanto para el bloguero como para, lógicamente, los lectores. Y lo que nosotros ponemos son los medios técnicos para que llegue a esa difusión de contenido que creemos que es muy interesante. Ya tenemos más de 16.000 usuarios registrados. Entonces, em, para entrar en materia, el cuaderno de explotación digital. Bueno, creo que no voy a entrar en el detalle de los reales decretos, lógicamente, pero sabéis que primero desde 2012 tenemos la obligación de rellenar el cuaderno digital, perdón, el cuaderno de explotación en papel. Y a partir del 2022, pues aparece este Real Decreto que nos implica una obligación de rellenado en digital, ¿no? De una forma además con una frecuencia muchísimo mayor. Es decir, antes pues la práctica era que se rellenaba cuando quizá hubiera algún tipo de inspección o cuando se veía necesario, pero ahora con el nuevo sistema en lo que nos obliga es a mantener una frecuencia de actualización de la información, porque básicamente cuando se hace una aplicación de un fertilizante o un fitosanitario, vamos a tener que registrarlo como máximo en 30 días desde su aplicación. Y eso, además, entregarlo, ¿no? Lógicamente, entregarlo a través de unos medios digitales mm, para que esté a disposición de la administración y también sean capaces también de articular una serie de bases de datos que cruzándolas pues van a poder generar también una serie de espacios abiertos donde podamos recuperar esa información, ¿no? Aquí hay una cosa importante y es que todo lo que es el nuevo, o sea, todo lo que es este nuevo sistema, esta nueva arquitectura, no es solamente el cuaderno de explotación, ¿no? El cuaderno de explotación es la herramienta que vamos a utilizar o que estamos utilizando para aportar los datos o para mejorar nuestro conocimiento de nuestra explotación. Lo que sí que tenemos aquí es que la administración pues, ha configurado un sistema de información complejo por todas las piezas que conlleva, en el sentido de que está articulado en el territorio, está articulado en todas las comunidades autónomas, hay un traspaso de información entre ellas y hay una cuestión importante que es la homogeneización de los registros, ¿no? Uno de los grandes escollos que tiene ahora mismo todo el que trabaja con datos conoce perfectamente, y es que muchas veces los datos no son compatibles, ¿no? Hay bases de datos que salen como champiñones, ¿no? Es decir, y al final acabamos teniendo bases de datos que son incompatibles entre sí. Y yo creo que uno de los grandes trabajos que se ha hecho con esta iniciativa ha sido precisamente esa homogeneización, ¿no? Entonces, pues uno de los principales fuentes de datos que vamos a tener en el cuaderno de explotación, no sé si lo conocéis, pero es bueno, el corregistro, por supuesto que lo conocéis, pero el Registro Autonómico de Explotación Agrícola, el REA, nos obliga, dentro de los cuadernos de explotación, a obtener la información que existe en el REA. Y no es una información modificable directamente desde los cuadernos de explotación. Es una información que podéis modificar directamente en el propio registro. Y los cuadernos de explotación volcarán la información
hacia cuando haya cambios, ¿no? Y entonces, en este panorama, lo que tenemos es estas siglas, este mar de siglas, ¿no? El SIEX por un lado, el REA por otro y el QE. El QE no deja de ser el propio cuaderno de explotación digital, ¿vale? El cuaderno de explotación digital que además puede ser tanto público, es decir, todas las comunidades van a poner a disposición del sector un cuaderno digital donde poder registrar la información, o los cuadernos de explotación comerciales, donde las empresas pues vamos o estamos buscando ofrecer soluciones diferenciadoras, ¿no? y que aporten más valor que el propio registro, ¿no? Es decir, ayudar con otra serie de herramientas que combinadas pues, te ayuden precisamente a la explotación a conseguir esa mayor eficiencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que serían los objetivos del cuaderno de campo, resumiéndolo muy, muy rápidamente, pues son precisamente que, y salía también, lo hemos visto en distintos observatorios, el propio el Ministerio ha realizado un observatorio de digitalización que hemos ayudado a articular, y precisamente una de las cuestiones que siempre salen es el problema del relevo generacional. Bueno, pues esta iniciativa va en línea con esa idea de fomentar ese relevo generacional, haciéndolo atractivo para los jóvenes, porque se vislumbra pues, que hay una, un apoyo a la digitalización o al uso de tecnologías. Algo curioso, ¿no? Yo lo comento también desde mi experiencia personal, el sector me parece un sector apasionante y tecnificado a tope. Lo que pasa que la imagen muchas veces no acompaña lo que realmente hay detrás, ¿no? Pero cuando uno llega y visita a las cooperativas, visita las empresas que están haciendo producciones, realmente se sorprende uno de la cantidad de tecnología que hay aplicada en esta industria, ¿no? Y es una tecnología punta de lanza, ¿no? Muchas veces hay que decir que eso quizá no llega al consumidor, no llega a los chavales o a las chavalas que eligen otras carreras porque piensan que aquí no se cuida esa parte de la tecnología que ahora mismo está tan de moda, ¿no? Pero al final, yo creo que esta es una iniciativa que ese objetivo pues lo cumple de alguna forma, dando pasitos, ¿no? Porque esto es una cuestión que tenemos que ir todos poco a poco dando estos pasos para el que esté menos digitalizado, digitalizarse, ayudándose de la administración, de herramientas, de empresas, de soporte, de cooperativas, de cualquier instituto o institución que ahora mismo estamos todos en esta línea, ¿eh? Y, por supuesto, esa digitalización que nos viene, ¿no? Es decir, al final, este objetivo que tiene el cuaderno de campo, pues al final lo que busca también es simplificar esos trámites que tenemos con la administración, conocer mejor el uso. Lo comentabais en una charla anterior sobre el tema quizá a veces el no medir el uso de fertilizantes, pues genera una pérdida real en la rentabilidad porque se está desaprovechando el producto, ¿no? Y esto, yo creo que con las herramientas que hay hoy en día, la sensorización y los distintos modelos de datos que permiten, utilizando una serie de variables, ofrecer planes de fertilización, planes de riego optimizados para cultivos y para el territorio. En este sentido, cuando eso lo unes al registro que supone el cuaderno de explotación, pero también a esas herramientas que van potenciándolo, pues al final acabas teniendo una capacidad o una visión de tus datos, una visión de tu explotación y una posibilidad también que nos tiene que permitir compararnos, bien sea dentro de una cooperativa que nos podamos comparar con otros socios, bien sea dentro del propio panorama del espacio de datos que nos proporciona la administración, y donde podamos comparar nuestra rentabilidad gracias a la información que aportamos, pero también a la que nos tienen que aportar, ¿no? Y saber por qué mi explotación es menos rentable que la de mi vecino si tenemos el mismo cultivo, ¿no? Pues va un poco en esa línea de compartir datos y de compartir esa experiencia, ¿no? De cara a también ser capaces de aprovecharla mejor. Indudablemente hay un objetivo de Cuaderno de Campo, que es todo el seguimiento de la PAC y un seguimiento desde el punto de vista de la administración más preciso de la información que por un lado, lógicamente, y todos lo sabemos, y quizás donde todo el mundo está como más de uñas, es el tema del control, pero también, por supuesto, para mejorar la capacidad de acertar en esas políticas territoriales. ¿Qué pasa con el cuerno de campo y qué ha pasado con el tema de la entrada en vigor? Y creo que esto también es una cuestión que ahora mismo nos tiene a todos
como un poquito despistado, ¿no? El Real Decreto está en vigor, es decir, desde el 1 de septiembre está en vigor. Y de hecho, para los ecoregímenes, en teoría es obligatorio estar registrando en digital la información, todas las explotaciones que estén acogidas a ecoregímenes, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay una moratoria que todavía no ha salido el Real Decreto, pero que sale con carácter retroactivo al 1 de septiembre. Y lo que nos hace es modifica dos aspectos fundamentales. Primero, que elimina la obligación para las pequeñas explotaciones, ¿vale? Las pequeñas explotaciones dejarían de estar obligadas, son menos de 5 hectáreas y una serie de condicionantes que hay en el Real Decreto. Todavía no ha salido el texto definitivo, pero bueno, en principio eso está así en las notas aclaratorias. Y también aplaza la entrada en vigor de la obligatoriedad, la aplaza al 1 de septiembre de 2024 para esas grandes explotaciones que serían más de 30 hectáreas de cultivo y pastos permanentes, 10 hectáreas de cultivos permanentes o 5 hectáreas de regadío o cualquier parcela que tenga un invernadero, ¿no? Esas serían esas explotaciones grandes obligadas a partir del 1 de septiembre del 2024. Entonces, lo que ocurre es que se aplaza un año esa entrada de esa obligatoriedad. Y al 1 de septiembre de 2025 se obliga a todo el resto del sector a aportar esa información en el cuaderno digital, salvo esas pequeñas explotaciones que comentábamos. Todo esto viene también obligado, o parece que viene obligado, porque a partir del 1 de enero del 2026 España está obligada a aportar esos datos a la Comunidad Europea. Entonces, la Unión Europea tiene unos planes también de compartir, de consolidar datos y obligaría a tener toda esta información ya preparada. Es cierto, o por lo menos así lo escucho yo en las distintas ponencias a las que voy, que España parece como que somos el primer país o el país que está en punta de lanza en esto y que somos los primeros y que por qué somos los primeros y no esperamos a que otros lo sean, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver de dos formas, ¿no? Es verdad que siendo los primeros podemos ser conejillos de India, pero también podemos tener un paso adelante y una capacidad de digitalización mayor que otros países que cuando les venga todo este follón, pues no es tan fácil prepararse. Y ahora después os explicaré por qué creo que no es tan sencillo prepararse a este cambio que nos viene, ¿no? Y una cosa muy importante, y es que a partir del 1 de enero del año que viene, del 2024, se fomenta el uso voluntario del cuaderno digital. Ese uso voluntario, ahora veremos en la nota aclaratoria los puntos que hacen, pero básicamente lo que nos dicen es que van a aportar una serie de ayudas o unas mejoras a aquellas explotaciones que estén acogidas al uso voluntario del cuaderno de explotación, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle de lo que son los contenidos de Corner Campus, yo creo que todos seguramente los conocéis mejor que yo, pero básicamente, lógicamente, son datos de cultivo a nivel de parcela, con la complejidad que eso tiene en determinados tipos de cultivo y la complejidad que eso tiene en la vertebración del territorio, donde puedes tener parcelas en distintas comunidades autónomas, porque recordaros que todo el entramado de datos primero se vuelca a la comunidad autónoma, que luego la comunidad autónoma la volcará a nivel nacional para hacer la consolidación de datos. Entonces, cada explotación tiene que hablar con su comunidad y en el caso de que tengan más de una parcela, pues donde tenga creo, mayor superficie, esa es la comunidad, por decirlo de una forma, de referencia y a partir de ahí aportarían los datos del resto, ¿no? Hay datos de producción, datos de tratamientos fitosanitarios, lógicamente aquí está en la aplicación que comentábamos que estamos obligados a entregar al mes o antes de un mes de su aplicación. Hay datos de qué fertilizantes que se han utilizado y, lógicamente, aquí entronca con el Real Decreto sobre planes de abonado o plan de nutrición sostenible, que creo que nos ha comentado también Nacho Dance esta mañana en su primera ponencia, ¿no? Y se definen también una serie de figuras, como son los asesores, ¿no? Que nos puedan ayudar en estas labores, ¿no? También ahí se registra el riego, la maquinaria, analítica de suelo, etcétera. O sea que aquí hay una serie de información que nos van a servir para entender mejor nuestra producción y, lógicamente, para aportarla en esta obligatoriedad del decreto, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que fomenta el Ministerio para aplicar el CUE? Por cierto, que creo que voy justito, o sea, voy a ir muy rápido. Esto quizá lo más fácil es que descarguéis la nota aclaratoria donde vienen, pero básicamente son ayudas, como pongo aquí, a incrementar importes de ayudas, a mejorar, o sea, a aplicar menos control y reducción en las penalizaciones para la ayuda de la PAC,
En cuanto a fertilización, por ejemplo, los agricultores podrán hacer uso de la herramienta digital de fertilización o se eximen de la obligación de establecer alguna medida de mitigación respecto a la urea o incluso superar tolerancia en fósforo y nitrógeno si se cumplen otros requisitos, ¿no? Entonces, esto todavía no tenemos el texto definitivo, entonces no conocemos bien las ayudas. Voy a pasar rápidamente aquí porque esto es una cuestión bastante básica, pero aquí muy importante lo que os comentaba, ¿no? El CUE, que es el cuaderno de explotación, se habla con el REA, entonces desde el CUE se vuelca la información al REA, perdón, desde el REA obtenemos la información del parcelario y de toda la información registrada al CUE. Con eso aplicamos toda la información de actividad fitosanitaria fertilizante y eso lo volcamos de nuevo hacia el ministerio a través de este protocolo, a través de esta interfaz llamado SIEX, ¿no? Rápidamente, ahora mismo el estado actual de los sistemas es que hay 5 comunidades disponibles que tienen ya o sea, 5 comunidades de las 17 tienen ya el REA disponible para los agricultores a poder consultar digitalmente a través del cuaderno de explotación. Hay 5 comunidades que tienen también el CUE, el cuaderno de explotación público. Hay 5 comunidades que ya tienen preparado el alta de empresas desarrolladoras para esos cuadernos comerciales y solo hay uno que tiene el preparador alta de entidades. Bueno, ahora mismo, dentro de la información que tenemos en el grupo mixto en el que participamos, que organiza el FEGA, pues ahora mismo hay 93 cuadernos comerciales declarados, ¿no? Aquí a la derecha os pongo también un buscador de servicios digitales que ha promocionado el Ministerio, que se llama Digimapa, y que lo podéis ver ahí en el QR o en digimapa.plataformatierra.es. Y aquí lo que hemos ayudado a desarrollar pues, es esta base de datos de servicios digitales geolocalizada para poder encontrar información de esos servicios donde se encuentren y sobre todo con un foco en cuadro digital de explotación, dando esos parámetros adicionales que no sea solamente el registro, ¿no? Rápidamente, la aportación de Cajamar que hacemos aquí es nuestro propio cuaderno de explotación, llamamos CX Tierra, y básicamente, y esto es el quid de la cuestión de lo que os comentaba antes, para nosotros el cuaderno de explotación no es una obligatoriedad de un registro, es un cambio de forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ese registro tan denso es imposible que se realice de la misma forma que se realizaba antes, es decir, todo el trabajo que lo realiza un técnico. ¿Por qué? Porque hay muchísima información. Un técnico que lleve mucha explotación no puede estar continuamente marcando esas aplicaciones. Entonces, para nosotros, lo importante es que sea un trabajo distribuido entre agricultores y productores que tengan una herramienta muy sencilla de utilizar para registrar lo que se está haciendo y a los técnicos una herramienta muy sencilla de utilizar para supervisar lo que se ha hecho y poder marcarlo de cara a que se envíe al CIEX, ¿no? Entonces, se articula una serie de roles, los agricultores que tengan una herramienta fácil de usar para su día a día y los técnicos una herramienta sencilla para poder aplicar de forma masiva pues, tratamientos o poder enviar recetas a todas las explotaciones que esté supervisando y que para un mismo tipo de cultivo pues, se pueda aplicar la misma receta fitosanitaria, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto un canal de comunicación entre todos, ¿no? Y luego para cooperativas de empresas que tengan esa capacidad de visión global de la explotación. Muy rápidamente, los 5 puntos importantes que nosotros tenemos son que el cuaderno de explotación para nosotros hemos buscado el más sencillo de utilizar para todos los intervinientes. Em, Importante aquí, lo que nosotros hacemos es que Cajamar aporta este cuaderno al sector de forma gratuita. En esa vocación que os comentaba antes de volcar nuestra rentabilidad hacia el sector, hemos propuesto que el cuaderno de explotación sea gratis. Gratis para todo el mundo el primer año, pero gratis para los clientes de Cajamar vamos a decir, para siempre, ¿no? Está adaptada a la normativa, tiene una ayuda y un soporte personalizado con un teléfono, un WhatsApp, un email, donde podéis llamar a preguntar y os ayudamos con técnicos de la estación, con técnicos de plataforma tierra, en todo lo que necesitéis, ¿no? Y por supuesto, los datos seguros. Y yo, hasta aquí, porque tengo unas pantallas, pero yo creo que se me ha pasado el tiempo, no sé si queréis ahora en la mesa redonda alguna pregunta, y si no, como entiendo que os dejaremos las presentaciones, pero hasta aquí quería comentaros el estado de los cuadernos, o por lo menos también del nuestro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alejandro, porque yo creo que además, a medida que ibas presentando cosas, has ido respondiendo algunas de las preguntas que estaban apareciendo en el chat. Así que genial.
Y dejamos luego tiempo también en la mesa redonda para completar con alguna cosa más. Y sí, las presentaciones estarán en forma de vídeo y lo único que algunas de las diapositivas que se os hayan podido quedar un poco colgadas, pues las iremos introduciendo también para que quede constancia en el vídeo.